Ante todo, un cordial saludo para el facilitador de la cátedra Psicología de la Adicción y la Dependencia. Mi nombre es Bélgica Pernía, soy estudiante del octavo trimestre de Psicología y en esta oportunidad les voy a hablar un poco acerca de la drogodependencia y de los conceptos básicos de este término. Bien. La drogodependencia, pues, es un término que fue acuñado por primera vez por la Organización Mundial de la Salud en el año 1964. La Organización Mundial de la Salud lo define como un estado de intoxicación periódica o crónica producida por el consumo repetido de una droga, ya sea natural o sintética. Se caracteriza por el deseo dominante de consumir la sustancia sin importar el medio por el cual se consiga, incrementar la dosis, dependencia física y generalmente también psicológica, con síndrome de abstinencia por retirada y efectos nocivos tanto para el individuo como para la sociedad, ¿sí? Es decir, el entorno por el cual el individuo se rodea. Bien. Para comprender el término de drogodependencia hay que tener claro algunos conceptos básicos. Esos son los conceptos vamos a, que vamos a estar definiendo a lo largo del video. Bien, las drogas, primero que todo. Las drogas son sustancias que cuando se introducen en el organismo por cualquier vía de administración, ya sea esnifada, es decir, inhalada, inyectada, fumada o tragada, actúa sobre el sistema nervioso central. Esto provoca cambios que pueden afectar a la conducta, el estado de ánimo, la percepción y el organismo de una persona, es decir, la persona que lo consume. Bien, eh, uso de drogas. Se entiende por uso el consumo de una sustancia que no provoca importantes consecuencias negativas sobre el consumidor ni sobre el entorno. Esto por su escasa frecuencia de uso y porque siempre o mayormente son cantidades mínimas. Estas personas se les llama consumidor ocasional. Ahora, hábito. El hábito se usa este término cuando es un consumo repetido y habitual, que aunque no conlleva al aumento de dosis, sí conduce a la dependencia. Y a estas personas que lo hacen habitualmente se les llama consumidores regulares. Ahora bien, el abuso. Se considera abuso cuando el mantenimiento del consumo, a pesar de que la aparición de consecuencias negativas graves y reiteradas en el consumidor y o en su entorno. Ahora veamos qué es dependencia. La dependencia es una adaptación, tanto psicológica, fisiológica y bioquímica, causada por una exposición reiterada a una droga, haciéndose necesaria la utilización de la sustancia para que desaparezcan los efectos no deseados que aparecen cuando se deja de consumir. La dependencia aparece tras un periodo en el que una sustancia ha sido usada de manera frecuente. Bien, ahora vemos qué es la dependencia física. La dependencia física es la adaptación del organismo ante la droga y se caracteriza por una necesidad imperiosa de conseguir, perdón, unos determinados niveles de dicha sustancia para que el cuerpo se pueda mantener con normalidad. O eso es lo que la persona cree. Bien, dependencia psicológica. Cuando se habla de dependencia psicológica, pues se habla de un deseo irresistible de consumir esta sustancia, con el fin de obtener un estado de satisfacción. Pasado el tiempo, se consume para evitar sensaciones negativas, aunque posiblemente ya no se consiga dicha satisfacción. La persona tiene la sensación de que le resulta imprescindible.
Es decir, que la persona si no consume la sustancia a la que ya está acostumbrada, pues no consigue como estar bien consigo mismo, ¿sí? Le es necesario para poder mantenerse bien psicológicamente. Bien, ahora, dependencia social. Este tercer tipo de dependencia está determinado por la necesidad de consumir la droga como signo de pertenencia ante un grupo social. Es decir, que consume estas sustancias para poder pertenecer a, a un grupo o para poder quedar bien ante ellos. La tolerancia se trata de la disminución gradual del efecto de una sustancia cuando se toma de forma repetitiva. De esta manera, se necesita, la persona necesita aumentar continua y gradualmente la dosis para conseguir los mismos efectos, ya que la dosis que posiblemente consumía cuando empezó, pues ya no tenga los mismos efectos y tiene que aumentar la dosis para conseguirse, para sentirse igual. Bien, tolerancia cruzada. La tolerancia cruzada es un fenómeno por el cual si una sustancia se consume en repetidas ocasiones, no solamente aparece tolerancia a la misma, sino también otros efectos sobre el organismo son similares. Por ejemplo, el alcohol. Ahora veamos qué es el síndrome de abstinencia. Este síndrome se caracteriza por la aparición de síntomas físicos y psíquicos, em, por la interrupción brusca de algunas sustancias. Es decir, que una persona ya sea dependiente y deje de tomar deje de tomar esta sustancia. Esto ocurre en las personas que presentan dependencias, como se mencionó anteriormente. El malestar físico y psicológico que lo configuran aparecen cuando la persona consume habitualmente una droga, hasta el punto de ser completamente dependiente de ella. Por otra parte, tenemos la desintoxicación. La desintoxicación consiste en la aparición de todo vestigio de la sustancia consumida en el organismo, una vez interrumpido el consumo de la misma, volviendo el organismo a su estado normal. Esta fase generalmente es corta, en la cual se superan las consecuencias y los síntomas del síndrome de abstinencia. Deshabituación. Bien, este es un proceso por el cual la persona consigue controlar o eliminar el deseo vehemente de consumir la sustancia y regular o modificar las causas que le incitan al consumo o que mantiene el mismo. Esta vendría siendo la fase de duración más larga y se enfoca hacia la realización de una serie de actividades sociales y de asunción de responsabilidades que faciliten, por un lado, el no consumo y por el otro, la reconstrucción de la vida personal y social. Es decir, que aquí es cuando una persona pues trata de volver a lo que era su vida antes de ser una persona dependiente de estas sustancias. La recaída. Eso ocurre cuando un drogodependiente había optado ya por la abstinencia, pero esa persona vuelve a consumir la droga. Esto ocurre o son frecuentes y se han de valorar adecuadamente, pero muchas veces que una persona recaiga no significa un retorno a la situación anterior. De hecho, la mayoría de las personas que son drogodependientes pues tienen alguna recaída. Bien, reinserción. La reinserción es la integración del antiguo drogodependiente a la sociedad de forma similar a cualquier otro individuo. No es incompatible con la actividad laboral. Al contrario, es muy positivo que quiera reincorporarse al trabajo. Acá es muy importante tener en cuenta que pues la sociedad
es muy influyente en este punto, ya que pues el individuo necesita el apoyo de la misma para seguir adelante. Factor de riesgo. Es la característica individual o situacional, perdón, y del contexto ambiental que aumenta la probabilidad de iniciarse, mantenerse en el consumo de sustancias e incluso pasar a etapas más avanzadas del proceso hasta llegar a ser una persona dependiente. Ajá. Ahora veamos las vías de administración. Cuando las drogas se administran por vías que producen efectos placenteros inmediatos, su potencial de adicción es más alto. Se encuentran 6 vías de administración. Está la vía oral, la vía pulmonar, que es o sea, es por la cual la sustancia llega más rápido, por lo tanto hace efecto más rápido, ¿sí? Se puede también inhalar, perdón, por vía intravenosa, intramuscular o subcutánea y rectal.